Hola, bueno, soy Carolina Rojas. Voy a presentar mi ponencia le he titulado El fin de una era, la focalización y la producción tecnológica de datos en la acción pública. Mi presentación surge a partir de lo que deja en evidencia la experiencia que vivimos, el estallido social que se desplegó en Chile el 18 de octubre del 2019, en donde chilenos y chilenas salieron de manera espontánea e imprevisible para los políticos, para los cientistas sociales a la calle, para decir basta a lo que había sido desde los 80 en adelante la instauración de un sistema neoliberal arrasante. Lo que circuló durante estos días en la calle fue precisamente esta sensación de agobio, de asfixia, de desgaste, de no más. Y eso en un marco de una sensación de ilegitimidad del sistema político, social y crisis institucional y política, que condujo a que ahora estemos a puertas de un plebiscito para aprobar o rechazar la idea de hacer una nueva constitución. Desde el octubre del 2019 a la fecha, hemos visto que lo que ha quedado en el discurso y que se ha planteado fuertemente es la idea de dignidad. Y la idea de dignidad es una reflexión profunda de la sociedad chilena por pensar cómo hemos tenido y cómo hemos abordado y cuáles han sido las consecuencias de un Estado social neoliberalizado, apelando a la construcción de un Estado social que se funde en derechos. A modo de breve resumen, se puede identificar en la literatura, pero y de manera más general en la experiencia que hemos vivido como sociedad, que la idea de lo neoliberal en Chile se ancla en dos momentos distintos, que tiene dos oleadas distintas. La primera, que es aquella que va entre el 73, para el momento del golpe de Estado, hasta 1990, y otra, que es de otra naturaleza y con otras características, que es la que se despliega del 90 ya en democracia hasta la fecha. Ahí pongo algunas características que tiene esta experiencia neoliberal de la acción que realiza el Estado en materia de lo social, que tiene giros bastante importantes, digamos, pero dos puntos son los que yo hoy día quiero poner sobre la mesa, y el primero es la idea de focalización, que durante la primera ola tuvo la característica de diseñarse hacia una hiperfocalización, orientado principalmente hacia los extremadamente pobres, en el marco de una acción residual del Estado, y que del 90 en adelante se extiende con mucha exhaustividad hacia otros grupos sociales, en el marco del despliegue de una gestión de lo social altamente tecnocratizada y tecnologizada. Y estas dimensiones son las que quiero desplegar a propósito de la reflexión de cómo se articula con la idea de derecho. ¿Ya? En primer lugar, la idea de focalización y de medición en el marco de lo que fue la primera oleada, estuvo fuertemente centrada en una acción estatal controlada, compensatoria, dirigida a grupos altamente específicos, por lo tanto con altos niveles de selectividad y condicionalidad en la entrega de recursos, apoyos y servicios a la población pobre. Y para esto se empezaron a crear algunos dispositivos de medición y selección de quiénes serían esos hogares que estarían en situación de pobreza y por lo tanto que requerirían de la acción del Estado. En este proceso, un elemento central y que hace a Chile un país distintivo o emblemático es la idea del RUT, el DNI, como dispositivo o materialidad de identificación ciudadana. Todo chileno e incluso todo extranjero que tiene residencia en Chile tiene un número, que es el RUT. Y ese RUT sirve como identificación en todo sistema público, pero el mismo también en términos del comercio, por ejemplo. Por lo tanto, es un RUT identificatorio de toda la vida social y ciudadana de los chilenos y chilenas. ¿Ya? Ese instrumento es clave para pensar las formas de tecnologización y de tecnología que se crea para la focalización. Sin embargo, a partir del siglo XXI hay un giro significativo en el lenguaje de lo social,
en donde la atención del Estado ya no solamente se restringe a aquello que ha sido o que fue identificado como los pobres o los grupos pobres, sino a aquellos que son identificados como vulnerables, extendiendo con eso la forma en que se mide y se clasifica, las variables o las dimensiones que se toman en cuenta para poder definir quiénes son aquellos en estado de vulnerabilidad que requieren el apoyo estatal, ampliando por lo tanto también los márgenes de cobertura y de extensión de la acción pública. Pero para esto fue necesario aún más profundizar en tecnologías que operaran sobre factores mucho más precisos sobre la dinámica de la pobreza y la vulnerabilidad, de manera de poder incorporar mayor cantidad de información en los sistemas de clasificación social. Un elemento, dos ejemplos de esto es la encuesta CACEN, que empieza a incorporar, que es una encuesta nacional que nos permite caracterizarnos como población y contabilizar los efectos de la política social y tomar decisiones en política social, pero el otro es el de registro social de hogares, y este es un instrumento que se crea y que se implementa, se empieza a diseñar, se crea durante los años 2000 en adelante, pero que el 2016 ya se instala, y que ha sido una herramienta y un dispositivo clave, que es lo que yo estudio, de caracterización e identificación de la población, operando a través de algoritmos y depositando la idea de la selectividad de la acción estatal a sistemas informáticos. Este es un sistema que almacena y procesa información de los atributos sociales de la población, de los atributos civiles, socioeconómicos, y por lo tanto va a nutrir información a distintas instituciones públicas en el trabajo de asignar beneficios y servicios, y que se nutre, digamos, en términos de registro con información que proviene de los propios registros administrativos, ¿ya? Y en una segunda fase, y en caso solo sea necesario, un autorreporte. Incorporo aquí el algoritmo con el cual se mide o se hace la caracterización socioeconómica, ya que me parece súper importante el carácter matemático, el carácter técnico con el cual se comienza a gestionar la decisión de a quién llegar. ¿Qué características tiene eso? Me parece que es súper importante ponerlo a la vista porque permite identificar tramos de clasificación que parecieran estar altamente despolitizados, que permite transferir recursos, que ha logrado para poder tener implementarse, casi censar a la población chilena, teniendo más de un 80% al día de hoy, estos son datos del 2017, de población que está inserta dentro de la información del registro social, y por lo tanto hace extensiva la llegada del Estado, pero enmarcado en esta idea de neutralidad, objetividad que tienen los sistemas estadísticos e informáticos, y naturalizando la experiencia de desprotección y necesidad en la medida que pareciera que no hubieran decisiones políticas detrás de ello. Para poder mirar este tema, quisiera hacer simplemente un zoom a algunos elementos que entregan las teorías críticas de los datos y de la cuantificación. Ahí los trabajos de Dixon Román me parecen sustantivos, en donde muestra de qué manera los datos y las tecnologías de cuantificación establecen y prescriben una realidad. Es decir, este algoritmo está construido en base a un criterio que lo precede en relación a aquello que vamos a definir como lo vulnerable o lo no vulnerable. Va a definir quiénes son aquellos que están en mayor riesgo, y en ese sentido es que puede operar. En este sentido, produce diferencias al mismo tiempo que reproduce las diferencias sociales y logra estructurar y reforzar simbólicamente jerarquías culturales y sociales de grupos vulnerables y no vulnerables. Y va a delimitar, por lo tanto, territorios, sujetos, en territorios y sujetos y grupos, aquello que requieren desplegar. En este sentido, los propios datos y las propias formas de focalización son reproductoras de desigualdad. Son reproductoras de desigualdades en el sentido que van a individualizar las necesidades y los problemas, y van a, de cierta manera, instalar a la acción estatal en aquellos que están vistos como los que están afuera de la sociedad. Pero la idea de derechos que está hoy día puesta en la mesa apunta precisamente a romper con esa estructura, una estructura que está anclada en un modelo de gestión neoliberal de lo social.
Y es por eso que la idea de dignidad que se levanta nos conduce a plantearnos más allá de la idea de focalización. Implica pensar que es un Estado que pueda garantizar derechos. La misma crisis también de la pandemia nos lleva a poder pensar que no es factible mirar la vulnerabilidad de manera estática, como lo estábamos haciendo con este sistema emblemático, tecnologizado, y del cual nos enorgullecíamos como país, porque precisamente a propósito de la crisis de la pandemia nos dimos cuenta que no fue capaz de servir para llegar a aquellos que hoy día están teniendo necesidad en el marco de un contexto que cambió drásticamente. De hecho, es el propio gobierno quien había años y meses anteriores, durante años y meses anteriores, justamente mostrado la certeza de pensar y sostener la acción en este tipo de instrumentos. Es a propósito de la pandemia que apela a la flexibilidad, y aquí el ministro de Hacienda es capaz incluso de mostrar la pregunta que está a la base es de qué manera este tipo de sistema está sostenido en una forma de prefijada y normativizada de aquello que se entiende como el bienestar. En este caso lo nombra como lo normal. A propósito de eso, entonces, es que nos tenemos que preguntar qué significa un Estado protector de derechos sociales y culturales, ¿cierto? Sobre todo cuando venimos de una situación de crisis donde pareciera que el Estado lo desechamos, pero al mismo tiempo lo estamos altamente reclamando. Y ante eso, algunas ideas para cerrar. Creo que un elemento central es la discusión que se puede empezar a tener a propósito de incorporar o de no incorporar en una nueva constitución la idea de subsidiariedad, que estaba a propósito de, que estuvo incluida en la Constitución del 80, la modificación de estructuras organizativas del Estado, pensar si es que derechos sociales garantizados es universalidad, el control del gasto como una forma clave de sostener la economía está asociada a la condicionalidad. Es posible pensar derechos y condicionalidad, y sobre todo cómo hacemos transformaciones subjetivas, porque nosotros estamos convencidos como chilenos que el Estado está dirigido a apoyar a quienes más lo necesitan, con la carga y estigma que trae aquella acción que proviene del Estado, y por lo tanto evitándolo en algunos casos, al mismo tiempo deseándolo y reproduciendo esa estigmatización y jerarquía con otros. Una alternativa en debate en relación a cómo se puede ir abriendo esto es lo que propone el ingreso básico o renta básica universal, que ya está instaurándose a nivel mundial, que la crisis lo ha puesto sobre las discusiones de organismos internacionales. Y para cerrar, incluso el Papa Francisco lo menciona, aludiendo precisamente a una alternativa que incorpora la idea de la dignidad en el centro. Muchas gracias.